Le pongo gotis, ¿ya? Listo. Le pongo gotis. Sí, sí, les va a aparecer un pequeño ventanita de diálogo, le dan aceptar o lo que les diga. Bien. Bueno, pues iniciamos. Vamos a comenzar a hablar sobre, pues, un tema tan importante, ¿verdad? Que muchas veces nosotros no sabemos cuando somos bebés por qué debemos bautizarnos. En este grupo hay hermanitos, hermanitas que ya tienen años en el Evangelio, y ya saben lo que es el bautismo en agua. Eh, pero también hay hermanos que no lo saben. Y fíjense, hermanitos, que ahorita que vamos a hablar sobre esto, vamos a aprender mucho más de lo que conocemos sobre el bautismo en agua. Yo les pido me disculpen porque he estado un poquito delicada de la garganta y de repente me da tos, pero en Dios que no, ¿verdad? Bueno, vamos a ver este tema de principios espirituales. Entre ellos está el bautismo en agua, que es la lección 3. Y vemos que la palabra, para comenzar, la palabra bautizar, a ver, ahí está lo pueden ver. La palabra bautizar proviene del término griego baptizo, que significa sumergir, hundir. Esta palabra griega también se emplea en el oficio de teñir tela en tinta. O sea, la tela o lana se sumergía y cuando se sumergía en un color, cambiaba de color y a eso se le llamaba baptizo, baptizo. Y quedaba teñida del color de la tinta. Así que nosotros entendemos que eso significa bautismo. Nosotros nos vamos a identificar en el momento que nos bauticemos, en el momento que nosotros entremos a las aguas bautismales, nos vamos a salir con otra identidad y nos vamos a identificar con Cristo, ¿sí? Vamos a ser pintados, teñidos, con esa esencia del Espíritu Santo, de Cristo, y va a ser maravilloso. Para los que ya lo hicimos, acuérdense que no es, el Evangelio no es emociones. A veces puedes experimentar alguna emoción, a veces no, a veces puedes percibir algo espiritual, a veces no, a veces te bautizas, entras, sales y ya nada más. Pero en el mundo espiritual, en el reino de Dios, ahí es donde se escriben todas las cosas que vemos y que hacemos por medio de la palabra de Dios. Romanos 6:3. Fíjense cómo Pablo dice, o no sabéis que todo. No sé si se trabó o nada más se trabó para mí. Sí, se trabó. Se trabó, ¿verdad? Ok, vamos a esperarnos un momentito a que regrese, que se da de ver desconectado la llamada.
En lo que se conecta, les voy a compartir para los que se están conectando por primera vez. Les voy a compartir un poquito de los parámetros que tenemos para esta clase. Estos están aquí. Yo sé que algunas ya están regresando a esta clase y otras pues se están conectando por primera vez. Así que quiero comentarles estos parámetros y expectativas que tenemos para este curso. Como les comentaba la vez pasada, las que se conectaron, los requisitos y expectativas del curso, pues obviamente esperamos que ustedes tengan su Biblia a la mano, una libreta para que ustedes puedan tomar apuntes. No de todo literalmente, pero sí algunos versículos que ustedes quieran después revisar o algunas ideas que ustedes consideren que en ese momento el Espíritu Santo les está llamando a escribir. Les pido también que puedan tener asistencia continua, porque ustedes saben, este es un curso que son diferentes cada clase, pero sí tiene una continuidad. Cada clase vamos a ir aprendiendo. Hace un momento le explicaba la profesora a la hermana Carla acerca de todo el programa que se tiene. Son muchos temas los que se pueden ir viendo a detalle. Y también algunas veces la profesora va a dejar alguna asignación o alguna tarea. Así que es importante también que participemos haciéndola para que nosotros podamos ir aprendiendo, ir creciendo. Así que también tenemos, les recuerdo los horarios de esta clase para que ustedes siempre recuerden apartar los lunes a las 7, este pequeño momento para el Señor, para aprender más de Él. Y si usted conoce un adolescente o un pequeño, normalmente los pequeños que ahorita tenemos son de 10 a 13, 14 años. Si usted conoce a un adolescente, usted lo puede inscribir a esta clase que es los jueves de 7 a 8 de la noche. Y como ustedes saben, yo muchas veces, ustedes muchas lo hicieron, descargar el programa Zoom para que sea más fácil el compartir el PowerPoint, el compartir la información. Si usted tiene alguna duda, no dude en comentarnos. Nosotros podemos ayudarle o guiarle un poquito en tomar esta clase, en descargar los programas que usted necesita. Y por último, lo que les iba a comentar también es acerca de la clase. En cada sesión, todo estudiante necesita, bueno, le recomendamos, ¿verdad? Tener la cámara prendida, porque es importante que pues la profesora pueda estarlos viendo, ¿verdad? Los conozcamos, incluso los conozcamos entre nosotros, porque, por ejemplo, yo me estoy conectando desde Los Ángeles, yo no las conozco, es la primera vez que las voy a ver. Algunos ya las conozco, como mi hermana Consuelo. Mi hermana Consuelo se conecta desde San Luis Potosí. Mi hermana Yolanda, que se está conectando desde Ecuador. Así que es una manera en que pues nos podamos conocer más, un poquito más. Yo sé que a veces es difícil, ¿verdad? Porque hay veces que uno va a estar manejando o va a estar haciendo alguna actividad. No es posible, pero si en la medida de lo posible usted lo puede hacer, pues le invitamos a que usted se conecte con la cámara y trate de poner atención completa. Yo he tomado clases en línea y a veces me ha tocado ver compañeritos que están, no sé, tienen acá al perro, al gato, están peleándose con el niño, ya pasó el marido. Así que trate de poner atención en la clase y regalarle una hora al Señor. No es mucho lo que le tenemos que dar a nuestro Padre, ¿no? Entonces vamos a conectarnos y vamos a poner toda la atención posible. Parece que ya está conectando de nuevo la profesora. Una Así que disculpa, se me fue el internet. Esos son los gajes del oficio. Perdón, perdón. Bueno, nos quedamos en que nosotros fuimos bautizados en su muerte. Está intentando una hermanita más entrar. sí, cuando se quiera conectar, yo la conecto. Ok. Bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver dice que al sumergirse el cristiano, al bautizarse el cristiano, se sumerge
visiblemente en Cristo y en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es decir, nos vamos a bautizar y al bautizarnos nos vamos a identificar con Cristo, pero también nos vamos a identificar con los hermanos de la iglesia. Por eso es tan importante el bautizo de agua. El bautizo es solamente un acto simbólico. ¿Cómo voy a mostrarle yo a la gente que yo formo ya parte del reino de Dios? Lo que voy a hacer es que yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador y voy a confesarlo con mi boca, pero también al bautizarme. Yo estoy haciendo este acto simbólico, mostrándole mi reconocimiento y mi entrega a Dios por medio del bautismo. En la siguiente, por eso dice Pablo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, por la gloria del Padre, hasta nosotros vamos a andar en vida nueva. ¿Por qué dice eso? Porque nosotros hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador. Él murió, pero Él también resucitó. Así que nosotros morimos en Él, pero también resucitamos en Él. Pero cuando nos sumergimos a las aguas, estamos confesando públicamente que nosotros vamos a morir en Cristo y al salir estamos declarando que hemos resucitado en Él para vida nueva. Decía la hermana Consuelito, es que aún todavía no puedo controlar mis emociones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es un proceso que paso a paso, día tras día, vamos entregándole nuestras emociones, sentimientos, pensamientos al Señor para que se haga efectivo la obra redentora de Cristo en nosotros, en nuestras vidas. ¿Para qué dice Pablo? Para que andemos en vida nueva. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ver en esta ilustración, este es el paso que sigue a toda persona que ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, que se ha arrepentido y ha renunciado a todos sus pecados para ser perdonado por Dios. Es decir, yo ya acepté a Cristo, ya me arrepentí, ya confesé mis pecados. Eso no quiere decir que no estás fallando, que no te equivocas durante el proceso de tu santificación. Pero aquí lo importante es que ya Dios te perdonó de todos tus pecados. Y que si tú te equivocas nuevamente, tú puedes ir nuevamente a los pies del Señor y decirle, Padre, otra vez me equivoqué, me arrepiento, perdóname. Y ahí está la sangre del Cordero para que nosotros nos arrepentamos todos los días confesando en el nombre de Cristo Jesús nuestros pecados y renunciando a ellos, ¿verdad? Ahora, el bautismo en agua está escrito que es uno de los mandamientos que dejó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. El bautismo debe de hacerse siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Veamos Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese que no está diciendo Pablo ahí, vayan y háblele a las personas y traigan creyentes que les guste el cristianismo, el ambiente, que se sientan pues cercanos, ¿verdad? Al evangelio. No, no, no. Está pidiendo y está dejando escrito que vayamos a ser discípulos. Y un discípulo no se hace nada más yendo a la iglesia.
Un discípulo tiene que aprender la palabra de Dios, conocer los mandamientos, estatutos, decretos, conociendo todo el evangelio de Jesús, porque dice que vayamos a ser discípulos y por consiguiente los tenemos que llevar. Después de que aceptan a Jesús como Señor y Salvador, tenemos que llevarlo a bautizar. Y en esta ilustración podemos ver en esta diapositiva que el bautismo en agua es un mandamiento que debe ser obedecido. ¿Por qué? Porque tiene repercusiones espirituales impresionantes, hermano. El bautismo debe de ser experimentado por todo aquel que ha reconocido y creído en el Hijo de Dios. No importa sea hombre, sea mujer, sea niño, sea anciano. Bueno, los niños son aparte, ¿verdad? Necesitan tener conocimiento de lo que están haciendo. No importa su situación económica, socioeconómica, él lo único que tiene que tener como condición es haber creído en el Hijo de Dios, haberle confesado como su Señor y Salvador e inmediatamente pueden irse a bautizar. ¿Por qué? Porque esto va a ser algo natural que se va a manifestar y va a haber una necesidad tremenda para desear ser bautizado. ¿Por qué? Porque yo voy a declararme que resucito, más bien que muero en Cristo, que resucito en Cristo, y en ese momento yo estoy declarando el momento de bajar a las aguas bautismales, estoy confesando que renuncio a la potestad, a la autoridad que el diablo tenía contra mí, porque yo le di esos derechos legales y porque yo lo heredé por medio del ADN y de la genética, esos derechos legales de nuestros ancestros, de nuestras generaciones, hasta mis, bueno, a generaciones ancestrales, ¿verdad? Desde la primera hasta la cuarta y aún en la 10ª generación. ¿Y cómo renuncio a eso? Confesando a Jesús, renunciando a toda autoridad y potestad que tenía el diablo contra mi vida, obedeciendo al Padre, bautizándome, confesando que yo muero en Cristo. Es una experiencia que tú dices, no sentí nada, no pasó nada. No, tal vez no sentiste nada. ¿Por qué? Porque el Evangelio, volvemos a decir, no es emocional, no es por emociones. El Evangelio es poder, poder. Entonces Pablo en Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con él. ¿La regresas, Estija? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Volvemos a repetir este texto. ¿Por qué? Porque eso es lo que está sucediendo en el momento en que yo Se canceló tu micrófono. en la Ya. siguiente diapositiva podemos ver y recordar, no sé si ustedes se acuerdan de Adán y Eva, cómo Dios le dio, los creó, les dio autoridad, poder, dominio y le dijo, todo esto les pertenece. Multiplíquense, fructifíquense, sojuzguen la tierra, señoren sobre ella. Pero ¿qué pasó cuando Satanás los engañó? Dice que le entregaron todo lo que Dios les había dado, todo el señorío a Satanás, cuando comieron de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, desgraciadamente. ¿Por qué? Por la rebelión, por la desobediencia, por dudar de Dios. Perdimos, porque de Adán y Eva nosotros heredamos esa semilla adámica,
Y hasta que venimos a los pies de Jesús, nosotros fuimos liberados. Pero de Adán se extiende el dominio a las demás generaciones. Ahí, y él ha implantado el pecado en todos los hombres. Por eso cuando nace un bebé dice, nació un pecador más. Pero ¿cómo un bebé va a ser un pecador? Sí, porque trae su naturaleza adámica. Así que Satanás ha sido el señor de la tierra porque se le cedió, el hombre le cedió el derecho, el poder, la autoridad y la potestad que le había dado Dios al ser humano, ¿verdad? Y por eso él se convirtió hasta el día de hoy en el príncipe de la potestad del aire, en el Dios de este mundo. Pero todos los que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice que automáticamente se anula toda el acta de los decretos que había en contra nuestra y nos vuelve a dar todo el poder, la autoridad, el dominio que habíamos perdido. Gracias al Hijo de Dios. Entonces nosotros vamos a darnos cuenta que gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo somos nuevamente señores de la tierra, pero pocos lo sabemos. Dice Juan 1, 12, 13, más a todos los que le recibieron, a los que creen en tu nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque ahora ya no nacimos por medio de un óvulo, de un esperma. Este nuevo nacimiento ha sido de voluntad de Dios. Hemos nacido del agua y del Espíritu en Cristo Jesús. Por eso ahora tenemos yo otra vez, volvemos a ser espirituales, porque ahora estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, pero tenemos que creerlo y conocerlo, porque dice su palabra que mi pueblo fue derrotado porque le faltó conocimiento. Entendemos que las personas que acaban de conocer a Cristo, que tienen 1 año o 2 años, no tienen mucho conocimiento, pero los que ya tenemos tantos años en el Evangelio, desafortunadamente tampoco tienen y tenemos ese conocimiento y por eso el derecho legal que pueda tener el diablo contra nosotros es por la falta de conocimiento de lo que Dios nos ha delegado ahora a nosotros en Cristo Jesús. Por eso es tan importante tomar la enseñanza, las clases, porque eso nos va a llevar a la libertad. La semana pasada que vimos referente al arrepentimiento, pudimos darnos cuenta que hay 4 pasos con los cuales podemos renunciar y aprendimos ahí, bajo estos puntos, a decir, a ver, reconozco, confieso, me arrepiento y renuncio. Ya hay una gran diferencia, como decían ahorita los hermanos al principio, ya hay una gran diferencia en saber cómo. Porque los pastores me pueden decir, ay, hermanita, arrepiéntase, hermanito, arrepiéntase. Dígame cómo. Porque no sé de qué manera hacerlo. Sí, yo digo, ay, me arrepiento de esto, ay, me arrepiento del otro, ay, me arrepiento de aquello. Pero no es como debe de ser. Sin embargo, por eso ahorita estamos aprendiendo y son las enseñanzas. ¿Para qué? Para que seamos libres, verdaderamente libres a causa del conocimiento. Y ahorita estamos viendo lo de las bautismo de agua, que pues ya todo el mundo sabemos y ya nos bautizamos muchos, pero no sabíamos, ¿y para qué me meto al agua? ¿Y qué va a pasar después de que me meta al agua? ¿Y qué significa? ¿Qué hice? ¿Qué pasó en el mundo espiritual? ¿Qué sucedió? No lo sabemos. Nada más obedecimos. Usted tiene que bautizarse. Ah, ok, me bautizo. Punto. Pero ahora tenemos que saber por qué y para qué, ¿verdad? La siguiente diapositiva, por favor, hija.
Dice, en el bautismo en agua reconocemos públicamente que se rompe la potestad del diablo y se adquiere una dimensión de la de hijos de Dios. Y el bautizado es revestido de Cristo, que significa que tiene un recubrimiento espiritual, que lo identifica con Jesús como discípulo y como hijo. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde yo entiendo, ok, después de que me bajé a las aguas bautismales, fui revestida de Cristo, fui cubierta espiritualmente con Cristo. Y ahora yo soy una hija de Dios porque yo me identifico con Jesús y ahora soy su discípula, pero también soy hija de Dios, porque ahí en la cruz del Calvario Jesucristo nos justificó, reconcilió, adoptó, glorificó, redimió. Y todo eso lo hizo para que nosotros ahora tengamos ese título de hijos de Dios, de hijos de Dios. Entonces, pues gloria a Dios por ello, hermano, porque estamos aprendiendo lo que, lo que debemos hacer. Dice Galatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo somos revestidos. Y a veces no sabemos que nosotros ya estamos revestidos de Cristo. Miren, a veces vienen los ataques espirituales y nosotros podemos decir, te reprendo en el nombre de Jesús y vete, Satanás, fuera de aquí, de mi vida y fuera, fuera. Cuando tú le declaras al diablo y le dices, vete en el nombre de Jesús, porque yo estoy revestida de Cristo, estoy escondida en Cristo, estoy sellada, estoy cubierta, bueno, ya fui comprada a precio de sangre, pagada y comprada. Y yo le pertenezco a Cristo y yo ya no me puedes ver porque yo estoy escondida en Cristo. Incluso ¿cómo se puede decir? Revestida de la justicia de Jesús. Y le declaramos la palabra al diablo, ¿no? Escrito está. No, que te voy a hacer, cállate en el nombre de Jesús. Y escrito está, en Gálatas 3:27 dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Tú no me puedes tocar porque le pertenezco a Cristo. No puedes hacerme daño porque le pertenezco a Cristo, a menos de que yo le dé poder y autoridad, ¿verdad? Después del bautismo, hermano, no sé si a ustedes les pasó, a los que ya fueron bautizados, pero hubo una lucha, un ataque, un contragolpe de que el enemigo venía en contra de nosotros para atacarnos después de nuestra conversión y del bautismo. Esos espíritus de contragolpe, de venganza, de revancha, de violencia, esos espíritus de incertidumbre y de duda. ¿Qué hiciste? Ya te cambiaste de religión y ni siquiera es real. ¿Qué hiciste? Ahora estar seguros que nosotros estamos en Cristo y que nada tiene, no, como le dijo Jesús al diablo, no tiene parte ya ni suerte en mí, no tiene nada que ver ya conmigo. Así nosotros, el diablo ya no tiene nada que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque él ya fue vencido en la cruz del Calvario y como dice Colosenses 2, ya fue anulada toda el acta de los decretos que había en contra nuestra, que no será contraria. Ya fueron despojados, ya fueron avergonzados, ya fueron humillados. Él ya los venció en la cruz. Y si Él venció, nosotros somos más que vencedores. Amén.
pero tenemos que saber, de tener el conocimiento, estamos revestidos en Cristo Jesús, ¿verdad? En la siguiente diapositiva podemos ver también Hechos 26:18. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, o sea, en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cómo ven? Todo eso nosotros hemos recibido. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios, ¿sí? Del cautiverio de Satanás a ser cautivos voluntariamente a Dios. Y ahora en Cristo Jesús somos herederos porque Él es el Señor de la creación. Y a Él se le ha dado toda potestad, poder, autoridad y dominio en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda esa autoridad y esa potestad se la ha dado Cristo a la iglesia, a los santificados. Por eso tenemos ese poder, esa autoridad, ese dominio, porque el que mora en nosotros es el Espíritu de Jesús, es el Espíritu del Creador, del Padre. Por eso es la palabra de Dios. A veces la repetimos por repetirla. No, mayor es el que está en mí que el que está en este mundo. No, es cierto, eso es cierto. Mayor es el que está en mí que el que está en este mundo. Sin ningún temor, ninguna duda, con la certeza y la seguridad de que es real. Es mayor el que está en nosotros y lo hemos confirmado al bautizarnos en Cristo, al ser revestidos de Cristo, al ser embestidos del poder del Altísimo. Amén. En la siguiente diapositiva, otra vez vemos a Pablo en Gálatas 3, 27, 28. Dice, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois revestidos, sois uno en Cristo Jesús. O sea, ya no importa, ya no hay aquí que yo sí me puedo bautizar, yo no me puedo bautizar, las mujeres no, los hombres sí, no, no, todos, que yo soy judío, que yo soy griego, que yo soy mexicano, todos los que hemos creído en el Hijo de Dios, nosotros podemos bautizarnos y ser revestidos en Cristo Jesús. Puse ahí algo que me llamó la atención. Dice que explicaba a un hermano que hay documentos que muestran que en la iglesia primitiva los bautizados declaraban en voz alta cuando estaban allí siendo bautizados, te reprendo, Satanás, a ti, a tu servicio y a todas tus obras sobre mí. Y luego cuando salían de las aguas decían, entro a tu servicio, Cristo. ¿Sí? Hay muchas maneras de cuando entras y sales decirlo, declararlo. Lo que es claro es que morimos en Cristo al bajar a las aguas, representa eso, y resucitamos en Cristo al salir de las aguas, ¿verdad? Así que el bautismo en agua simboliza que el hombre muere al señorío del pecado y entra a una nueva dimensión del Espíritu Santo para ser santificado. Y el diablo ya no tiene nada que ver con un hombre bautizado.
Hay un ejemplo, una ilustración que comúnmente comentan los pastores como ejemplo en la iglesia, como ilustración. No sé si sea verídico, pero hablan de un caso, de la importancia del bautismo, de un caso de una mujer que era una hechicera, una bruja muy conocida en su pueblo, ¿no? Que, que, que terminó a enterarse dónde estaba a matarla. Llega, entonces ellos le dicen, ¿te quieres bautizar para que estés totalmente libre y ya no tengan derechos legales ni te puedan matar? Para que selles tu conversión. Y dijo, sí, sí quiero. Y dice que la metieron a la tina de baño de ahí de su casa, los pastores, y la bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que cuando llegaron todos esos hombres a matar a esa mujer, cuando abrió la puerta el pastor, le dijo, ya no pueden hacer nada en contra de ella, porque ella ya se bautizó. Ella ya fue sellada con el poder del Espíritu Santo. Y dijeron los brujos, ya no hay nada que hacer. Ya se entregó totalmente a Cristo. Vean la importancia de ser bautizados, cómo estamos confirmados, sellados de que hemos sido bautizados, porque es un símbolo y es un mandamiento de parte de Dios que nosotros seamos bautizados. En la siguiente ilustración vemos nuevamente a Pablo insistiendo en esto. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se va a enseñorear de vosotros, pues ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que inmediatamente nosotros al aceptar a Jesús como Señor y Salvador y a entregar nuestra vida y al bautizarnos, nosotros inmediatamente dejamos de estar en la ley. La ley te enseñaba, por supuesto que te enseñaba, la ley de Moisés te llevó a conocer que tú estabas en pecado. Ahí es donde nos dimos cuenta que lo que hacíamos era pecado. La ley te enseñó que tú estabas pecando, pero no te salvaba la ley. Pero ahora que estamos en la ley de la gracia nos salva, porque Cristo murió por nosotros en esa cruz y Él es el que nos libera, nos liberta por haber sido Él nuestro sustituto, nuestra propiciación. Él se dio por nosotros y por la gracia de Dios somos salvos. Nadie merece la salvación, pero gloria a Dios, que Dios nos dio ese favor infinito y en su grande amor, porque nos ama tanto. En la clase que les enseñé a los niños el jueves antepasado es el amor de Dios. Dios nos ama tanto que no escatimó a su único hijo para que todo aquel que cree en él, en el Hijo de Dios, sea salvo. Y el hijo no escatimó su vida, la tomó y la dio y la volvió a tomar. Y dice que él tuvo que morir hasta la muerte y muerte de cruz, obedeciendo al Padre por amor a nosotros. Se dio a sí mismo, derramó su sangre, sufrió todas las penalidades que tuvo que sufrir, pero venció. Y venció para nosotros, porque dice lo que acabamos de ver anteriormente. Hemos muerto en Cristo, pero hemos resucitado en Cristo. Así que el bautismo es un testimonio, mejor dicho, una experiencia interior de lo que nosotros hicimos.
La siguiente, hija. Esa ya no. También ya pasó. La que sigue. Bueno, el bautismo es una experiencia interior porque nos identificamos profundamente con Jesús en cuanto a su muerte y en cuanto a su resurrección, ¿sí? Así que el bautismo lo que simboliza es la muerte del viejo hombre y la resurrección, la del nuevo hombre, ¿verdad? Ahí sí viene Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Jesús, para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es la puerta que abre a que el diablo tenga derechos legales, hermanos. Así que nosotros tenemos que renunciar a todo pecado. Ciertamente batallamos, luchamos, pero miren, hermanos, nosotros podemos decirle al Señor, ayúdame, yo renuncio a todos mis pecados, yo renuncio a pecar, yo renuncio. Yo siempre cuando oro le digo, ¿sabes qué, Señor? Yo renuncio a que el diablo use mi cuerpo como lo usaba antes para pecar contra ti. Renuncio. Y sin embargo, ahora te entrego mi cuerpo para que lo uses para tu gloria, para que lo uses como instrumento de justicia, para que mi boca pregone tu verdad, tu palabra, porque yo no sé en qué momento me voy. Yo no sé si voy a despertar. Por tanto, yo debo de entregarme totalmente a Cristo todos los días, todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque mi viejo hombre quiere salir. Mi viejo hombre es un necio, un insensato. Soy una nueva criatura en Cristo, pero a veces, ay, el viejo hombre se manifiesta y si yo no le digo, cállese, usted ya no tiene parte ni suerte. Hoy soy una nueva criatura en Cristo Jesús y me someto al Espíritu Santo, me sujeto al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que renunciar a nuestro viejo hombre. ¿Por qué? Porque está a la puerta. Cualquier detallito. Así que tenemos que estar renunciando. Amén. Bueno, vamos a ver referente a lo del bautismo, ¿verdad? Algunos preguntan, si todo esto es real y efectivo, ¿por qué conocemos personas que se bautizaron y siguen igual de inmorales y llenos de pecado? ¿Ustedes conocen algunos? Sí. Así que no nos extrañe. El Señor dijo que íbamos a estar conviviendo el trigo con la cizaña y van a aparentar que son hermanos, son hijos de Dios, se van a bautizar, pero sus manera de vivir, su concupiscencia, su inmoralidad va a continuar. ¿Por qué? Porque verdaderamente no han sido transformados ni revestidos de Cristo. Porque solamente, decía un pastor, se metieron a las aguas bautismales a remojarse, no a ser eh, baptizados, ¿verdad? Pintados, cambiados, transformados. No, 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 nomás se metieron a darse un remojón. Y desgraciadamente ellos han hecho inútil el sacrificio de Jesús. ¿Y ustedes creen que tiene la culpa Cristo? Pues no, ¿verdad? Pero esta es la ley que el Señor dijo, habrá, estará la cizaña y el trigo. Hasta que crezca nos daremos cuenta, ¿verdad? ¿Quién es la cizaña y quién es el trigo? Continuamos. En la siguiente, Hebreos
Hebreos 10, 26 al 29 dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pues ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos, muere irremediablemente, porque así lo hacían, ¿verdad? ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios? Si tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Si había muerte en la ley, ahora en el Espíritu, en el pacto, el último, el mejor, el que fue sellado con la sangre del Cordero, si nosotros violentamos, pisoteamos y no valoramos la sangre del Cordero y enfrentamos al Espíritu Santo, horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente cuando Dios está enojado. Tengamos mucho cuidado de no valorar la obra redentora de Jesús, su muerte, su resurrección, su victoria, su sangre preciosa, ¿verdad? Por eso el bautismo es una responsabilidad enorme y encierra un compromiso para aquellos que nos bautizamos. ¿Por qué? Porque vamos a ser santificados como hijos legítimos de Dios. Así que el bautismo va a constituir un gran impacto espiritual en nuestra vida, porque el hecho de bajar a las aguas y salir de ellas es como si nosotros hemos reconocido públicamente que hemos resucitado en Cristo. Así que vamos al momento de resucitar a tener esa autoridad espiritual que nos ha dado el Padre por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque el diablo venga a querer matar, robar, destruir, el enemigo va a ser de las suyas. ¿Sí? En la siguiente diapositiva podemos ver algo más. Hasta aquí estamos entendiendo, hermanitos, porque hay un silencio total. Amén. Amén. Bien, bueno, ya dijimos que el bautismo constituye algo de gran impacto espiritual, ¿verdad? Al haber bajado a las aguas reconocemos a Cristo y nosotros tomamos la autoridad que nos delegó el Hijo de Dios para resistir al diablo. Amén. Amén. La siguiente. Hechos 22. Veintidós 16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando tu nombre. O sea, ¿qué te costaba, verdad? Cuando estamos así, ya aceptaste a Cristo como Señor y Salvador. Bueno, ¿qué te detiene? Órale, vamos a ser bautizados en Cristo Jesús. No escatimemos el bautismo. Es importante ser bautizado. El bautizo no te va a salvar, pero en obediencia y en su gestión, tú vas a hacerlo para ser revestido de Cristo Jesús. La que sigue. Hay una pregunta que muchos pues, nos hacemos, ¿verdad? ¿Es necesario ser creyente antes de ser bautizado? Pues sí, ¿verdad? Porque dice, dice que vayamos a ser discípulos y que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ellos no creen en el Hijo de Dios, ¿cómo van a ser bautizados, verdad? Entonces es necesario ser bautizados, ser creyentes, más que creyentes, que nosotros hayamos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y al bautizarte, pues nosotros vamos a bautizarnos porque estamos obedeciendo a nuestro Señor, ¿verdad?
En el momento que la persona es bautizada en agua, simboliza, les puse estos 3 puntos para que se los aprendan y para que cuando ustedes les compartan, porque la gente se hace preguntas, ¿y por qué me tengo que bautizar? Si yo ya me bauticé, ¿verdad? Y ellos fueron bautizados ¿por qué? Por inmersión, ¿verdad? Nada más les echaron agüita, pero nosotros somos bautizados en sumersión. ¿Sí está bien lo que digo? ¿Alguien que me corrija? Sí, está Bueno, bien. sí. Bueno, entonces nosotros, al ser bautizados y al bajar a las aguas, el bautizado en ese momento muere en Cristo, es sepultado con Cristo y es resucitado con Cristo. ¿Sí? A estas 3 cosas se le denomina identificación con Cristo. Yo me identifico con Cristo al bautizarme porque Cristo murió, yo morí. Cristo fue sepultado, yo fui sepultada. Cristo resucitó, yo resucité. Así que yo me estoy identificando con Cristo. Esas 3 cosas que hizo Jesús, nosotros también las hicimos porque estábamos en Él. Y en el momento que nosotros cumplimos con ese mandato, hacemos lo mismo, establecemos lo mismo en nosotros. Cuando vemos la siguiente, cuando Cristo murió y resucitó, dice que Él cargó con todos nuestros pecados, con todo el castigo que nosotros merecíamos. Y podemos nosotros entender que es como si yo muriera y resucitara con Jesús a los ojos de Dios. Así lo ve el Padre. Así que desde el cielo, cuando estamos siendo bautizados, el Padre nos ve como un crucificado, como un muerto, como un sepultado, como un resucitado. Por eso dice su palabra que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta la importancia de habernos bautizado y de bautizarse aquellos que no se han bautizado? Nosotros cuando estábamos en el catolicismo fuimos bautizados, pero ese bautismo era para arrepentimiento, hermanos. ¿Cómo un bebé va a confesar sus pecados? ¿Verdad que no? Si ese bautismo es para arrepentimiento, yo necesito estar consciente de mis pecados, tener una edad suficiente para poder decir, me arrepiento de esto, de esto, de esto, y confieso mi maldad y determino arrepentirme y bautizarme. Por eso no es válido el bautizo que nuestros padres hicieron. Bueno, ellos no sabían tampoco. Eso nos enseñaron en la Iglesia Católica. Vamos a ver Romanos 8:1. Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, no voy a ser condenada porque yo ya ando en el Espíritu. ¿Por qué creo que ando en el Espíritu? Pues porque el Espíritu Santo mora en mí. Cuando se dice que andas en la carne, a veces es una mala interpretación. Haber andado en la carne es cuando yo no tenía a Cristo en mi vida, cuando el Espíritu Santo no moraba en mí. Nosotros somos espirituales porque ya está Cristo y el Padre y el Espíritu Santo en nosotros, morando y permaneciendo en nosotros. Por eso estamos viviendo conforme al Espíritu, aunque te equivoques, aunque falles. Miren, a veces me desespera la religiosidad, pero la verdad, hermanos, es que malinterpretamos lo que es andar en la carne y andar en el Espíritu. Ahora, hay muchos nuevos cristianos
que pueden decir, pues yo no me quiero bautizar todavía, pues por temor, porque son nuevos, porque dicen, ay, no, pero estaré. Yo decía, no, no puedo traicionar a la Virgencita de Guadalupe. No, no puedo traicionar a San Judas Tadeo, ¿verdad? Pero lo increíble es que el Señor puso en nuestros corazones de mis hijos y de mí una cosa tan bonita que puso Dios, el deseo de bautizarnos. Pero ¿qué creen? Que en la iglesia donde yo estaba, donde estábamos, no nos dejaban bautizar. Nos dijeron que teníamos que esperar un tiempo, un año, para ver nuestra actitud, si cambiábamos, si no, para poder ser bautizados. Y era mi anhelo bautizarme, pero no nos dejaban. Era increíble, reglas de hombres, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo que esas veces que decimos, estoy preparando mi corazón para bautizarme. Ay, necesito conocer un poquito más de Dios. Bueno, tan pronto como esté listo, es decir, todavía no me arrepiento y voy a obedecer, ¿no? Por ahora no, es que no estoy listo, porque todavía estoy fallando, todavía tengo pecados. Entonces, eso es mentira, hermano. ¿Por qué? Porque son robadas la bendición del bautismo, porque al momento de bautizarnos, miren, hay un cambio radical, no igual que el bautismo en el Espíritu, ¿verdad? Pero sí hay un cambio radical en el bautismo en agua. Hay como un compromiso, si es que no me fui a dar el chapuzón, ¿verdad? Sino que sí me metí a que me cambiaran, me transformara, fuera, fuera cambiada de ser, ¿verdad? Entonces entiende en el mandato de Cristo, de todo nuevo cristiano, que debe ser bautizado enseguida de su conversión. ¿Por qué? Porque así debe de ser, es un paso normal. No es, no es bíblico, ¿verdad? Como dicen, no es bíblico esperar mucho tiempo para bautizarse. Y aquí podemos ver un ejemplo en la siguiente diapositiva de Pablo. Hechos 22 dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Anaías le dijo a Saulo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Lo que acabamos de leer. Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Qué sucedió? Cuando le quitó a Pablo al orar, se le cayeron las escamas de sus ojos, porque estaba ciego, ¿verdad? Había quedado ciego porque se manifestó Dios, Jesús a él, ¿verdad? Entonces, cuando se le caen las escamas, él puede ver y dice que inmediatamente fue bautizado y enseguida empezó a predicar. Entonces, ¿qué se necesita para ser bautizado? Disposición. la vida a Dios. Disposición. Así a grandes rasgos, eso yo luego se los mando en sus clases por mail. A grandes rasgos veamos algunos errores comunes que tenemos y que algunos pastores también lo tienen. Algunos piensan que si se bautizan van a estar seguros de alcanzar la salvación. La verdad no, porque el bautismo no es una condición para ser salvo, ¿verdad? El bautismo no nos salva. Lo que nos salva es la obra redentora de Jesús. Nos salva su muerte y su resurrección. Eso es lo que nos salva. Otro error que cometemos en la siguiente diapositiva. No, anterior. Aquí hay algo que me interesó poner, un ejemplo. ¿Se acuerdan del ladrón que estaba al lado de Cristo? Sí. Él no se bautizó,
pero le creyó a Jesús, dijo, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, y no se bautizó. Ya no hubo tiempo de bautizarse. Entonces el bautismo no me va a salvar. El bautismo, mientras yo tenga vida, me va a transformar, me va a revestir de Cristo y me va a librar del reino de las tinieblas al reino de Dios, ¿verdad? De un cautiverio del infierno a la liberación y a la libertad en Cristo Jesús, pero no me va a salvar. Y lo vemos en este momento en el cual le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahí vemos que no hubo necesidad de ser bautizado para ser salvado. ¿Cuánta gente cuando vamos a los hospitales alcanzan a aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Ya no les da tiempo de bautizarse y mueren, pero mueren en Cristo Jesús. Amén. Ahora, me quiero bautizar para recibir el Espíritu Santo. Tampoco, hermano. El cristiano recibe el Espíritu Santo en el momento que acepta a Jesús como Señor y Salvador. El Espíritu Santo, ¿verdad? Dijimos que mayor es el que está en nosotros, porque ya recibimos a Cristo, al Espíritu de Cristo, al Espíritu de Jehová. Bueno, y además porque dice que es una promesa que hemos recibido de parte de Dios, de que todo el que cree en el Hijo de Dios inmediatamente es el don del Espíritu Santo, no el bautismo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Para que no vayamos a malinterpretar, porque fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo por medio de las arras de la promesa, ¿verdad? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice Efesios 1:13, por haber creído en el Hijo de Dios. Entonces, el bautizo no me va a permitir que por eso voy a recibir al Espíritu Santo. No, 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 fue en el momento en que confesé a Jesús como mi Señor y Salvador. Otro ejemplo de duda, de que es un error. Me quiero bautizar para sentirme más cerca del Señor. El bautismo es solamente un paso de obediencia y no podemos atribuirle el poder que nosotros creemos que trae. Nos trae gozo, nos trae paz porque obedecemos, nos reviste de Cristo, sí, ¿verdad? Pero no me va a tener más cerca del Señor. Mi comunión, mi relación con Cristo, mi relación con el Espíritu Santo, mi intimidad con la palabra de Dios me va a llevar a tener ese encuentro, esa cercanía con el Señor. Otra cosa que me quiero bautizar para no tener tantas tentaciones. ¿Ustedes creen que eso sea posible? Pues no. La Biblia nos dice que incluso es todo lo contrario. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo determino confesar a Jesús como Señor y Salvador, bautizarme, querer vivir en santidad, en integridad, inmediatamente el diablo viene a tentarnos, a atacarnos, porque antes no nos atacaba tanto. ¿Por qué? Porque estábamos con el diablo y el diablo nos usaba, porque iba a haber guerras y éramos siervos del diablo. Pero en el momento en que renunciamos a Satanás, nos convertimos en enemigos de él y nuestra lucha dice que no es contra carne y sangre, ¿verdad? Así que después de esa conversión, después del bautismo, hay una persecución tremenda. Por eso lo decimos, ay, pero estaba yo bien y ahora que estoy en Cristo me va peor. Me han sucedido más cosas de las que yo pude tener cuando no tenía a Cristo. Es eso. Nuestro enemigo número uno está atrás de nosotros. Pero acuérdense que esta guerra no es nuestra, es de Dios.
No es con espada ni con ejército, sino con su Santísimo Espíritu. Además, recordarle al diablo, esta guerra ya la ganó Jesús hace 2000 años en la cruz, con su muerte, su resurrección, su victoria, su sangre. Amén. 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 Otro más. Amén. Ya casi terminamos. Me quiero bautizar para hacerme miembro de una iglesia o de una denominación. Hermanos, la única membresía que reconoce el Nuevo Testamento es ser miembro de Cristo. En el momento en que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, en el momento que nos bautizamos, nos convertimos en parte del cuerpo integral de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Y no me hace miembro de ninguna denominación. Las denominaciones las inventaron los seres humanos. Cristo vino a salvar a la iglesia universal, no a ninguna denominación. La Biblia no reconoce denominaciones. ¿Sí? Sin embargo, cuando somos bautizados públicamente, estamos confesando que seguimos a Cristo y que nos asociamos a un grupo de creyentes. Por eso nos congregamos en ciertos lugares cerca de nuestras casas, en la congregación cerca de mi casa. Ahí me congrego, me estoy uniendo al grupo del cuerpo de Cristo, a la iglesia de la cual yo digo, yo soy la iglesia, yo soy el cuerpo de Cristo y me junto con los demás que también son el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y yo me uno a esa gente que está cerca de mi casa, ¿verdad? En los lugares cercanos donde Dios me ponga, ahí me congrego, pero yo no le pertenezco a ninguna denominación. Yo le pertenezco a Cristo, soy parte del cuerpo de Cristo y con eso es más que suficiente. Y el bautismo no me va a llevar a nada de eso. ¿Ok? Debemos bautizar a nuestros bebés y niños. Miren, hermanos, volvemos a lo mismo. Tenemos que tener un raciocinio y tenemos que tener ya conocimiento para poder renunciar a nuestros pecados. Un niño no lo tiene. Ujú. Cuando hay jovencitos que se quieren bautizar, mi nieta se bautizó a los 12 años, porque ella dijo, yo quiero bautizarme, yo sí creo en Cristo. Bueno, si hay esta disposición, ¿por qué no? Nosotros aquí podemos ver en esta diapositiva que hubo familias que se convirtieron y se bautizaron toda la familia de Cornelio, la familia de Lidia y su familia, la familia del carcelero de Filipos y su casa, la familia de Crespo, la familia de Estefanas. Ahí están todos los textos bíblicos que hablan de estos personajes, de cómo se bautizaron junto con tus hijos. Pero eso no es muy común cuando son niños, ¿verdad? Amén. Amén. Y así viendo todos estos ejemplos del Nuevo Testamento, de ver cómo se bautizaron estas personas antes de ser bautizados, y debemos de entenderlo, y cuando lo apliquemos a otros, que les prediquemos la palabra de Dios, que acepten a Jesús y que los acompañemos a bautizar, aclarémosle todo esto, porque es importante tener conocimiento para llevarlo a los demás. Para los que ya tenemos años, para los que apenas están comenzando, para que cuando les digamos, bautízate, ¿por qué no te bautizas? Ya tienes ahí una enseñanza en la que tú tienes todos los porqués y para qué, los contras y los pros de por qué te debes de bautizar. Todos, todos los personajes de la Biblia antes de bautizarse, dice que escucharon
Antes pon la nueca. Escucharon el mensaje, se arrepintieron, creyeron en Cristo y recibieron el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Por eso se bautizaron. Y todos los que hemos venido a Cristo Jesús, hemos escuchado primero el mensaje, nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos a Jesús, inmediatamente le dijimos, ven Espíritu Santo de Dios, haz morada en mí, ¿verdad? Ese es el acto de fe que hicimos al confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y el siguiente paso fue bautizarme y el siguiente paso es llevar a la consolidación a esos nuevos creyentes y el siguiente paso es llevarlos a un discipulado para que crezcan en Cristo Jesús y no nos convirtamos nada más en creyentes que vamos a la iglesia y nos sentamos. Este conocimiento nos va a dar poder, unción, autoridad que ya tenemos, pero que no sabíamos. Nos va a dar la certeza y la seguridad de quiénes somos en Cristo Jesús. Y bueno, para concluir, el creyente se bautiza porque el Señor así lo manda, porque es un testimonio visible de nuestra profesión de cristianos, ¿verdad? Y Gálatas lo dice Pablo lo decía claramente. Nuevamente dice, ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Fuimos bautizados en Cristo, fuimos revestidos en Cristo y ahora somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, porque somos nuevas criaturas. Hemos nacido del agua y del Espíritu y estamos cumpliendo con los mandamientos conforme a la voluntad de Jehová y conforme al propósito de Jehová. Así que, gloria a Dios por esta enseñanza. Bueno, doy Amén. por terminada la clase para que Margarita